Para restar fracciones tenemos que tener un denominador común, y esperamos poder encontrar el mínimo común denominador. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos un denominador de 2 y un denominador de 10. Queremos determinar el número más pequeño que el divisible entre 2 y 10. Entonces, en este ejemplo, la pantalla LCD sería 10. Así que vamos a reescribir esto y dejar algo de espacio. Entonces tomamos 1, 2 y multiplicamos el denominador por 5. Podemos hacerlo siempre y cuando multipliquemos el numerador por 5, así como también multiplicando por la fracción de 5 sobre 5 que nos dará 5 10 menos 3 10. Y ahora que nuestro denominador es el mismo, podemos seguir y restar. El denominador permanece igual y restamos los numeradores para que 5 menos 3 sea igual a 2. Entonces la diferencia es 2 10, pero 2 10 simplemente. Podemos reescribir 10 como 2 por 5. Observe cómo tienen un factor común, por lo que nuestra diferencia simplificada es 1 5. Recuerde que estos no están desapareciendo, se están simplificando a un segundo. Ahora veamos un segundo ejemplo. Esto va a ser un poco más desafiante para determinar el mínimo común denominador, y cuando tenemos un problema desafiante como este, es útil determinar el mínimo común denominador observando en la factorización prima de los denominadores. Así que queremos seguir adelante y reescribir estas dos fracciones con los denominadores en forma de factor primo. Entonces vamos a tener 19 en toda la factorización prima de 42. 42 es 6 veces 7, así que tendremos 2 veces 3 veces 7. Menos 13 sobre la factorización prima de 70. Bueno, 70 sería 10 veces 7 y 10 es 2 veces 5, así que es 2 veces 5 veces 7. Ahora podemos usar estos factores primos para ayudar a construir el mínimo común denominador. Es decir, si queremos restar estas fracciones, los denominadores deben ser los mismos y, por lo tanto, contener los mismos factores. Entonces, comenzando con este primer denominador, podemos preguntarnos qué factores tiene este denominador, que este no tiene. Observe cómo este tiene un factor de 5 pero este no. Por lo tanto, tendrá que tener un factor de 5 si los denominadores van a ser los mismos. Entonces multiplique estos 5. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Ahora podemos pasar a la segunda fracción que he perdido. ¿Qué tiene este primer denominador que no tiene el segundo denominador? Observe cómo esto tiene un factor de 3 y este no, por lo que debe contener un factor de 3. Si los denominadores van a ser iguales, entonces multiplique el numerador por 3 también. Observe cómo ahora tenemos un denominador común porque ambos denominadores contienen los mismos factores primos. Así que sigamos adelante y reescribamos esto. 19 veces 5 va a 97, así que tenemos 95 en total 2 veces 3 veces 7 veces 5, que es igual a 210 menos aquí vamos a tener 13 veces 3 que son 39 en todo el denominador común de 210. Ahora que tenemos un denominador común podemos restar. Denominador permanece igual. El numerador será 95 menos 39, eso es 56. Y, por supuesto, el último paso es simplificar esta fracción. Avancemos y redondeemos la factorización prima del numerador, denominador. Así que sigamos adelante y aclaremos esto. Aquí está la factorización prima de 56. Tenemos 3 factores de 2 y un factor de 7. Y para el 2 10 tendremos 21 veces 10 para comenzar. Entonces el factor de 2, el factor de 3, el factor de 5 y el factor de 7. Ahora podemos simplificar esta fracción y ahora podemos simplificar 2 sobre 2 simplifica a 17 7 simplifica a 1, por lo que la diferencia simplificada es 4 15 segundos-8 a 68 a 80 de 7 e.